¿Ok? Les decía, bueno, especialista en seguridad industrial, cuento con una doble certificación por OSHA, certificado por el Tsunamis de Texas, certificado también como persona competente en andamios por OSHA 1926, 450, certificado por los diferentes estándares que acabo de mencionar en México. Soy TEGIR, técnico de gestión integral de riesgos. Actualmente me encuentro cursando la maestría en el ENAPRON, en gestión integral del riesgo, y tengo más de 100 cursos registrados. Les decía, ante la Secretaría del Trabajo, con validez oficial en toda la República Mexicana. Mi trayectoria profesional, pues tengo más de 16 años laborando en la industria de la construcción. Me he desempeñado como supervisor, como coordinador, me he desempeñado también como responsable de seguridad, líder de seguridad y gerente operativo en algunas empresas, tanto en la industria privada como en Pemex. Estuve trabajando 5 años en Pemex Exploración y Producción. Estuve trabajando igual en refinerías como la de Minatitlán, la refinería de Tula, la refinería de Dos Bocas. También estuvimos ya en la nueva refinería Olmeca. Estuvimos dándole capacitación a la gente del paquete 3 de Icaflur. Entonces, también estuvimos por ahí en las refinerías. Actualmente me encuentro laborando como director general de CSC Capacitación México y presto mis servicios como instructor a diferentes empresas que requieran capacitación. Pues allá vamos, ¿no? Nos presentamos, viajamos a toda la República. Los invito a conocer nuestra página en Facebook, que es CSC Capacitación México. Nuestras redes sociales, también en Instagram, estamos en Instagram, estamos en TikTok, también revisen nuestro TikTok, y nuestra página oficial www.csccapacitacion.com. Para validaciones, también hay un apartado de validaciones en nuestra página, también los invitamos a visitarnos, ¿no? Bueno, entramos a la materia, entramos con la norma oficial mexicana 020. Al iniciar con este tema, primero que nada quiero comentarles que las definiciones, vamos a hablar en estas aprox hora y media, 2, de norma oficial mexicana 020 de la STPS 2011, pero voy a definir qué es una NOM o qué significa NOM. NOM es una norma oficial mexicana. ¿Por qué lo voy a definir? Porque quiero que entiendan que todo lo que ustedes vean como NOM, NOM, es una obligación. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes están obligados a cumplirlo. No es que si quieren, no es que si pueden, hay una obligación que atender por parte de la ley. Entonces, todo lo que ustedes lean como NOM, estamos obligados a atenderlo. Y el día de hoy vamos a hablar de la norma oficial mexicana 020 y voy a especificar yo algunas obligaciones que marca la norma para el patrón y para los trabajadores, porque marca obligaciones para el patrón y marca obligaciones para los trabajadores. Ambos tenemos obligaciones que cumplir. Entonces, esto es una obligación, no es que, lo repito, no es que si se quiera o se pueda, sino que estamos en la condición de atenderlo. Todo lo que diga norma oficial mexicana, estamos en la condición de atenderlo. La 020 hace referencia precisamente al hecho de, la 020 hace referencia al hecho de poder aplicar las condiciones de seguridad en recipientes sujetos a presión, criogénicos y calderas. Voy a hablar también de la STPS, ¿Qué es la STPS o qué significa STPS? La STPS es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. La STPS es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. ¿A qué se dedica la STPS? Quiero empezar con esto. ¿No? ¿A qué se dedica la STPS? La STPS se dedica a regular las condiciones de seguridad en todos los centros de trabajo. Esa es la función de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Esa es la función. ¿Cómo la regula? Por medio de normas oficiales mexicanas. Así se regulan las condiciones de seguridad, por medio de normas oficiales mexicanas. Y una de las normas, precisamente, que es la norma oficial mexicana 020, habla de recipientes sujetos a presión y condiciones de seguridad, porque nos marca las condiciones que debemos de atender para darle cumplimiento a esta condición. ¿Ok? 2011, quiero que lo entiendan, este es el último año en el cual esta norma oficial mexicana fue actualizada. Es el último año en que la norma fue actualizada, por eso se marca aquí esta condición. Y empiezo con el objetivo. El objetivo de la norma dice establecer los requisitos de seguridad para el funcionamiento de los recipientes sujetos a presión, recipientes criogénicos y generadores de vapor o calderas
en los centros de trabajos a fin de prevenir riesgo a los trabajadores y daños a las instalaciones. Como lo acabo de mencionar, la Secretaría del Trabajo se dedica a regular las condiciones de seguridad. ¿Cómo lo regula? Por medio de normas oficiales mexicanas. En este caso, por medio de la norma oficial mexicana 020, establece las condiciones de seguridad para evitar daños en las instalaciones y prevenir los riesgos a sus trabajadores. El objetivo de esta norma oficial mexicana 020 es garantizar que los trabajadores regresen sanos y salvos a casa. Ese es el objetivo de la norma. Ese es el objetivo de la norma, garantizar que todo se cumpla en condiciones de seguridad. ¿Ok? Dice también, campo de aplicación y limitaciones. Seguimos con el campo de aplicación y con sus limitaciones, señores. ¿Cuáles son las limitaciones de la norma oficial mexicana 020? A pesar que les acabo de comentar de que esta norma aplica, esta norma es de aplicación en todo el territorio nacional. Dice, la misma norma dice, la norma oficial mexicana rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajos donde funcionan recipientes sujetos a presión, recipientes criogénicos y generadores de vapor o calderas. En cualquier centro de trabajo de la República Mexicana que, eh, que, que existan algún recipiente sujeto a presión, algún recipiente criogénico o algún generador de vapor o caldera, ahí es de aplicación obligatoria la norma oficial mexicana 020. Quiero hacer mucho hincapié en esta parte de que lo que vamos a mencionar, que lo marca la norma oficial mexicana, no es opcional, no hay opción, o sea, no es si tú quieres, si tu empresa quiere cumplirlo. Ahorita ustedes van a descubrir muchas cosas tal vez que la empresa no cumple, que está fallando, que no ha clasificado, que no ha identificado, que no ha registrado, que no tiene los registros de los recipientes tipo 3, por ejemplo, ¿no? Y cómo lo tiene que hacer. Ahorita vamos a ver, incluso ahorita les voy a explicar cómo se van a clasificar estos recipientes, cómo voy a clasificar un recipiente sujeto a presión como tipo 1, como tipo 2, como tipo 3, cómo voy a clasificar una caldera, cómo voy a clasificar un equipo criogénico. ¿Cómo es que yo los voy a clasificar? ¿Cómo voy a saber yo qué clasificación es y dónde tengo yo la obligación de notificarlo a la Secretaría del Trabajo? Entonces va a ser importante que podamos entender esta parte, ¿no? Pero la norma dice que es de aplicación en toda la República Mexicana. Si aquí hay gente de Mérida, Yucatán, de Mérida, de Yucatán, de Quintana Roo, de los límites fronterizos allá con Belice, con Guatemala, hasta allá cumple. Si tú tienes que estar en Tijuana y tienes límites con Estados Unidos, todo el territorio mexicano, a donde tú quiera que tú estés, si hay alguna condición de algún recipiente sujeto a presión, es una obligación atender lo que dice la norma 020, ¿ok? Dice también, dentro de sus limitaciones, que también lo establece la norma oficial mexicana, esta tiene limitaciones que debemos de cumplir. ¿Cuáles son las limitaciones que debemos de cumplir? Dice, la presente norma oficial mexicana no aplica para los siguientes equipos. La siguiente norma no aplica para campanas de buceo, ¿sale? No es de aplicación para campanas de buceo. No aplique campanas de buceo. También dice, esta norma no aplica esta norma para campanas o cámaras hiperbáricas. No aplica para campanas o cámaras hiperbáricas. Tampoco es de aplicación para campanas o cámaras hiperbáricas. También me dice, esta norma oficial mexicana no aplica para recipientes utilizados como extintores. Los extintores, a pesar de que la presión está en 1.2 megapascales y 1.7 megapascales, no aplican como recipientes sujetos a presión. Si ustedes consideran que estos extintores son recipientes sujetos a presión, no están considerados dentro de la norma oficial mexicana como ello, ¿no? Como recipientes sujetos a presión. Contenedores que trabajan a presión atmosférica. ¿Qué es la presión atmosférica? Pues la presión en la que estamos ahorita, ¿no? Esta presión que tenemos nosotros ambiental, por así decirla, esta presión a la que vivimos, a esto se le llama presión atmosférica. Si el tanque que ustedes tienen en el cual ustedes tienen almacenamiento, si en el tanque en el cual ustedes tienen almacenamiento, ese tanque tuviese
abierta, alguna abertura de alguna parte del tanque que tenga contacto con el medio ambiente, con el ambiente. A eso se le llaman presión atmosférica, y estos recipientes, como están abiertos a la atmósfera, ya no son considerados recipientes sujetos a presión, aunque vengan en una escala, ¿ok? Aunque vengan, digo, derivados de otros equipos y agarrados a otros equipos. Si terminan estos recipientes abiertos a la atmósfera, ya no se consideran recipientes sujetos a presión. Aquí la norma también lo establece. Dice, recipientes que trabajen interconectados en una misma línea de proceso, donde la presión de operación del conjunto de equipos y de uno de los equipos se encuentre entre 29.42 kilopascales y 196 kilopascales de presión manométrica, y al final de la línea de proceso se encuentran abiertos a la atmósfera, no se consideran recipientes sujetos a presión. ¿Por qué no se consideran recipientes sujetos a presión? Precisamente porque no cumplen esta condición de seguridad, ¿ok? Porque no cumplen esta condición de seguridad. ¿Por qué no se atiende esta condición? ¿Estamos de acuerdo ahí? Entonces, todos los recipientes que estén interconectados en el centro de trabajo, pero que terminen en presión atmosférica, no van a ser considerados recipientes sujetos a presión, ya que pues la presión en el último de los casos, pues termina en abierto, ¿no? Tuberías, cabezales de distribución que no se utilicen como acumuladores de fluidos y sus componentes, juntas de expansión o conexiones, estas tuberías no son considerados recipientes sujetos a presión tampoco. Entonces la norma oficial mexicana los omiten en el cumplimiento de esta norma 20. También nos dice recipientes portátiles que contengan gases comprimidos. Estos recipientes portátiles que contengan cualquier tipo de gas comprimido también quedan fuera de la norma oficial mexicana 020. La misma norma establece que estos no son considerados. Accesorios presurizados y utilizados como componentes o mecanismos que sirven para mezclado, separación, aspersión, distribución, medición, filtrado o control de fluidos que no rebasen el punto 15 metros de diámetro nominal, instalados en recipientes sujetos a presión, no son considerados como recipientes sujetos a presión. No están considerados dentro de la lista de los recipientes sujetos a presión, así que ahí no aplica esta condición de seguridad, ¿ok? Entonces, también lo marca la normativa, no están considerados como recipientes sujetos a presión. Dice la misma norma también, recipientes instalados en equipos móviles asociados a un sistema de frenado no son considerados recipientes sujetos a presión, no entran en esta clasificación de los recipientes sujetos a presión. También recipientes que contengan gas licuado de petróleo, regulados por disposiciones legales cuya vigilancia compete a la Secretaría de Energía, no están considerados como recipientes sujetos a presión. Recuerden que estos, por ejemplo, los de gas licuado de petróleo, están siendo regulados por medio de la Secretaría de Energía. No los regula la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. La Secretaría del Trabajo, recuerden que regula la condición de poder aplicar las condiciones de seguridad para la prevención dentro de los centros de trabajo. Entonces, son condiciones diferentes para poder atenderlos, ¿no? Por ahí tengo, a ver si me apoyan, por favor. Hay un micrófono abierto. Tienen por ahí musiquita, a ver si me ayudan a ver, a cerrar el micrófono. Ok, gracias. Perfecto. Dice también la norma 20 establece carrotanques que transportan gases comprimidos, cuya regulación se encuentra a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. También no son considerados recipientes sujetos a presión. Todos los carrotanques que transportan algún tipo de gas comprimido quedan a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ¿Deben de cumplir condiciones de seguridad? Sí. ¿Deben de atender condiciones de seguridad también en el transporte? Igual, pero no está regulado por medio de la Secretaría del Trabajo,
ya no les corresponde a ella, le corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte establecer las condiciones de seguridad que se deben de tener para poder garantizar la seguridad en estos carrotanques, en el transporte del material. ¿Sale? Referencias normativas. Acabo de definir ahorita lo que es NOM. NOM es norma oficial mexicana y comenté al inicio que todo lo que ustedes vean como una NOM es una obligación. Estamos hablando de la norma 20 y estamos hablando de la STPS. La STPS también comenté que es la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y es la que se encarga de regular las condiciones de seguridad en todos los centros de trabajo, en todo el territorio nacional. Ahora, cuando hablo de la norma 20, cuando hablamos de la norma 20 de los recipientes sujetos a presión, criogénicos y calderas, bueno, no nada más se habla de la norma 20, la norma 20 tiene algunas normas de referencia de las cuales tomó alguna información para poder complementar la norma 20 y darle cumplimiento a esta misma y garantizar que todos los centros de trabajo tengan a su alcance esta condición de seguridad, ¿no? Pero ¿de dónde viene? Igual de las referencias normativas que vamos a ver a continuación. ¿A dónde encontramos estas referencias normativas? Bueno, la misma norma oficial mexicana 020 de la STPS establece cuáles fueron las referencias que se tomaron. Y una de ellas dice que es la norma 02 de la misma Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que habla de condiciones de seguridad, prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo. Más adelante vamos a hablar de toda la condición que debe de cumplirse para poder establecer seguridad en un centro de trabajo. Dentro de estas condiciones, hace referencia incluso a los sistemas contra incendios. Bueno, cuando hace referencia a estos sistemas contra incendios, hace referencia a la norma 02, que es la que establece estas condiciones de seguridad para el centro de trabajo y la que te va a dar los detalles para que tú puedas cumplir en tu centro de trabajo con esta parte que te demanda la norma 020. La norma 018 habla del sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. La norma 018 de la STPS ya se actualizó, ya es 2015. La 2015 fue publicada el 9 de octubre del 2015 y entró en vigor hasta el 9 de octubre del 2018. Ya habla del sistema globalmente armonizado, ya no habla de un sistema que puede ser elegido por nosotros. Anteriormente nosotros habíamos elegido un sistema de la NFPA, como era el rombo de seguridad, cual conocíamos todos en su momento, ¿no? Que tenía los 4 colores, blanco, azul, amarillo y rojo, que eran los predominantes y venía con números. Bueno, este sistema es de la NFPA de Estados Unidos y nosotros podíamos, de acuerdo a la norma 18-2000, podríamos adoptar el sistema que nosotros quisiéramos. Pero una vez que se actualiza esta norma 018 en el 2015 y que se publica el 9 de octubre, ya sugieren establecer condiciones de seguridad en base a un sistema globalmente armonizado que propone la ONU, que propone la Organización de las Naciones Unidas por medio de un libro que le llaman el libro Púrpura, por medio de ese libro. Y ahora, cada que hablamos del sistema de comunicación de sustancias químicas peligrosas o de sus riesgos, tenemos que hablar de los 9 pictogramas que esta norma hace mención. 8, son 8. Uno no está marcado en la norma porque habla del medio ambiente, sin embargo, sí lo menciona la norma. Entonces, son 9 pictogramas que debemos de atender en todos los centros de trabajo, ¿no? La norma 022 habla de electricidad estática en los centros de trabajo, condiciones de seguridad. La electricidad estática, bueno, la norma 22 habla de cómo instalar sistemas de tierra física, por así decirlo, y cómo llevar un control para que estos sistemas de tierra física sean efectivos. La norma 20 establece que los recipientes sujetos a presión deben de tener un sistema de tierra física. Para poder garantizar que el sistema de tierra física sea efectivo, ustedes también tienen que conocer la norma oficial mexicana 022 y establecer los parámetros, incluso las mediciones que tenemos que hacer a un sistema de tierra física. ¿Cuáles son los valores aceptables en México? Porque hay valores aceptables también por la NFPA que no son los mismos valores que recomienda México. Incluso México tiene por ahí, digamos que un margen más amplio de aceptación a la hora de hacer medición a la tierra física, cosa que la NFPA no, es un poquito más estricta que lo que es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ¿no? Pues también es una referencia. Vamos a hablar de la norma 26 también, de la Secretaría del Trabajo 2008. Esta habla de colores y señales de seguridad e higiene e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tubería. Vamos a hablar de los 4 colores para señalización. Vamos a hablar de los 3 colores para identificación de las tuberías.
Entonces voy a platicar de todos estos colores y de lo que dice la norma oficial mexicana. ¿Okay? Entonces voy a platicar de eso. Otras referencias normativas, dice la norma oficial mexicana 008 de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, la SECOFI 2002, habla de sistemas generales de unidades de medida. La SCFI es mejor conocida como SECOFI o la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, que es la que regula las condiciones para que pueda ser comercializada, ¿no? Esta condición y establece los parámetros aceptables en los centros de trabajo. La norma 93 de la SECOFI, la 2020, habla de válvulas de relevo de presión, seguridad alivio y alivio, operadas por resorte y piloto, fabricadas en acero y bronce. La norma 093, en su última actualización, que es la 2020, habla de las condiciones que debe cumplir una válvula de relevo de presión o una válvula de seguridad, o también conocida como una famosa válvula PSB, por sus siglas en inglés, válvula de presión de seguridad, por sus siglas en inglés, ¿no? Entonces, en México está marcado por medio de la norma 093, que habla de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, ¿no? Esta me establece estos parámetros que debo atender, ya que en los recipientes sujetos a presión, una de las condiciones de seguridad que debo de atender cada que hablo de los recipientes es que debo de contar con válvulas de seguridad. Y las NMX, ¿qué es una NMX? NMX. Bueno, una NMX es una norma mexicana. Ojo con esta, yo les dije al principio que todo lo que ustedes eran como NOM es una norma oficial mexicana y esta es una obligación. Bueno, las NMX o las NRF, ojo, estas son únicamente de referencia. NMX quiere decir norma mexicana, NRF quiere decir norma de referencia. Y estas, como su nombre lo indica, son de referencia únicamente. No son una obligación atenderlas. ¿Pueden tomarlas en cuenta? Claro. ¿Pueden aumentar su nivel de seguridad? También, claro que lo pueden aumentar. ¿Pueden mejorar su condición en su centro de trabajo? Por supuesto que lo pueden hacer, pero no están obligados a hacerlo. Incluso si ustedes en algún momento tuviesen una auditoría y el auditor hace alguna observación que venga en la NMX o en la NRF, puede agregarlo incluso a tu auditoría como una observación en la parte de abajo, por así decirlo, ¿no? De base al formato que él establezca, pero no va a ser una obligación atenderla o no vas a poder, no tienes una sanción por el incumplimiento de una NMX o de una NRF, no es obligatorio, ¿sale? Dice también, empezamos con las definiciones. Primera definición, dice fluidos peligrosos, aquellas sustancias químicas que por sus características intrínsecas y de temperatura en el proceso cumplen con lo siguiente. Un fluido peligroso, dice, representa riesgos a la salud de inflamabilidad, reactividad, por tratarse de sustancias oxidantes o que reaccionan con contacto con el agua, según lo establecido en la norma 018 de la STPC 2000. Les digo ya que la norma 018 ya se actualizó, ya es 2015. ¿Por qué seguimos marcando la 2000? Porque la norma sí lo establece, o sea, así está marcado en la norma 020, pero ya hay una actualización de la 018, ¿no? O la que la sustituyen, se considera también un fluido peligroso cuando la temperatura de operación es mayor a 50 grados centígrados. Por ejemplo, el agua cuando rebasa los 50 grados centígrados ya se considera un fluido peligroso. Por su temperatura inferior también, por ejemplo, voy de regreso, el agua, cuando el agua baja la temperatura a -10, también ya se considera un fluido peligroso. Entonces, son fluidos peligrosos aquellos que tienen riesgos a la salud, inflamabilidad, que tienen temperaturas elevadas, temperaturas abatidas. Estos se consideran fluidos peligrosos en los centros de trabajo. Ahora, la norma 26, ahorita ahí están marcados los tres colores, fíjense, rojo, amarillo y verde. La norma 26, de la cual acabo de hablar, que habla de código de colores y señales de seguridad, establece tres colores, únicamente tres colores para señalización en las tuberías. No más, tres colores. No más digo, porque en algunos centros de trabajo hay tuberías cafeces, hay tuberías azules, y la gente luego me pregunta, dije, esa tubería azul, ¿por qué la tengo azul? Ah, porque tu centro de trabajo así decidieron ellos aplicarlo. ¿En base a qué? En base a normas de referencia
que no son mexicanas. Por ejemplo, ANSI tiene una tablita que te establece un código de colores para otras tuberías, pero en México no te van a auditar, no te van a observar una auditoría si tu tubería no está marcada en color azul, por ejemplo. ¿Por qué no? Porque en México la norma 26 establece únicamente 3 colores en las tuberías: verde, amarillo y rojo. ¿Qué indica cada color de las tuberías? Abusados con eso, y ahí sí vayan tomando nota, porque va a ser importante. Estas las vamos a encontrar en toda la República Mexicana, a donde quiera que ustedes vayan, en todos los centros de trabajo, a donde quiera que ustedes se paren. Si ustedes trabajan en la industria automotriz, si ustedes trabajan en la industria petrolera, si ustedes trabajan en la industria química, si ustedes trabajan en la industria alimenticia, alimentaria, ¿cómo sería, no? Si ustedes trabajan en cualquier sector industrial o en cualquier centro de trabajo, van a encontrar estos 3 colores, y es una obligación que los tengamos en el centro de trabajo. Estamos obligados a cumplirla. Cada color tiene un significado. Por ejemplo, el color verde, la norma oficial mexicana establece que son fluidos de bajo riesgo. Todas las tuberías en tu centro de trabajo que tengan fluidos de bajo riesgo deben de ser identificadas en color verde. Ahora, todas las tuberías que tengan color amarillo en tu centro de trabajo indican que llevan un fluido de alto riesgo. Ahora, aquí quiero hacer un hincapié, porque a mucha gente cuando le hablo y le pregunto de las tuberías amarillas, lo primero que me dicen es que esa tubería lleva gas, Inge. Bueno, uno de los fluidos considerados como peligrosos sí es el gas, pero no quiere decir que todas las tuberías amarillas por obligación deban de tener gas. No es necesario que sea, o no propiamente tiene que ser gas lo que vaya dentro de la tubería. Cualquier otro fluido que se considere un fluido peligroso, como por ejemplo lo que acabo de comentar, el agua con una temperatura mayor a 50 grados centígrados, en la cual ya se empieza a vaporizar y la tubería se pone caliente, ya se considera un fluido peligroso, porque si tú tienes un contacto con la tubería, puedes tener quemaduras de primero o segundo grado. Entonces, ya ahí el agua con temperatura mayor a 50 grados centígrados se considera un fluido peligroso y debe de ser marcado en color amarillo. Por eso no propiamente, o no crean que siempre va a ser gas. Perdón, no es necesario que propiamente hablemos del gas. No es necesario que nada más hablemos del gas. Puede ser cualquier otra condición que aplique. Puede ser cualquier otra condición que, que así lo aplique. Y por último, pues en todos los centros de trabajo, todas las tuberías rojas, en color rojo, así como mi chaleco que dice CSC, Capacitación México. Bueno, así como el chaleco que dice CSC Capacitación, todas las tuberías que encuentren en todos los centros de trabajo, bueno, esas tuberías indican agua de la red contra incendio. En todos los centros de trabajo, en toda la República Mexicana, inclusive en centros comerciales, en hoteles, en restaurantes, en, no sé, en cualquier centro de trabajo que tengan o encuentren una tubería roja, esta indica agua de la red contra incendio por normativa, ¿ok? Bueno, dice definiciones, exámenes no destructivos, los tipos de ensayos practicados al material de un equipo y o sus uniones que no alteren de manera permanente sus propiedades físicas, químicas, mecánicas o algunas dimensionales. Pruebas no destructivas, hay pruebas superficiales, hay pruebas volumétricas, hay pruebas de hermeticidad. Aquí mencioné algunas en las superficiales: inspección visual, líquidos penetrantes, partículas magnéticas, electromagnetismo. En las volumétricas, radiografía industrial, ultrasonido industrial, emisión acústica. De hermeticidad son las de fuga por cambio de presión, las de burbuja, espectrómetros de masa, de fuga por rastreos de halógeno. Cada una de esas también genera un costo y los costos varían. Por eso las más comunes en pruebas superficiales, por ejemplo, son las de líquidos penetrantes. Son las que más encontramos en la industria porque estas también son las más económicas. En las volumétricas normalmente más encontramos el radiografiado industrial, y en la hermeticidad son las de fuga, pruebas hidrostáticas, ¿no? Son las que más tenemos en los centros de trabajo, las famosas pH. Definiciones. Vamos a hablar ahora de las unidades de verificación. La norma oficial mexicana establece que debemos de contar con una unidad de verificación tenemos la opción nosotros de poder contratar una unidad de verificación que venga a hacer nuestra inspección y que nos libere, nos dé el cumplimiento de la norma, de la misma norma 20, para evitar ya una verificación por parte de la Secretaría del Trabajo.
Entonces, hay diferentes tipos de unidades de verificación que nos permite la misma norma 20, porque la misma Secretaría nos establece que podríamos cumplirlas, ¿no? Entonces, una de ellas es la unidad de verificación tipo A. Por ejemplo, la unidad de verificación tipo A dice que es la persona física o moral acreditada y aprobada en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización para verificar el grado de cumplimiento en la presente norma mediante la emisión de un dictamen de evaluación de conformidad, lo que les acabo de comentar, con otras palabras, claro está. Pero una de verificación, digo, para que se den una idea, una unidad de verificación tipo A, es una persona física, un servidor o moral, o sea, yo, CSC Capacitación, que yo fuera la persona que está acreditada como persona física o persona moral para hacer este tipo de inspecciones, de lo que marca la misma normativa oficial mexicana 020. Entonces, yo soy la persona indicada para ir a verificar, pero yo, o sea, yo de manera personal, ya sea físico o moral, una persona, o sea, la norma hace referencia a una persona nada más, ¿no? En la unidad de verificación tipo A. Entonces me dice, una persona física o moral, CSC, que vaya al centro de trabajo a hacer esta inspección para los recipientes sujetos a presión, a eso se le llama unidad de verificación tipo A, o así lo establece la norma oficial mexicana 020. Una unidad de verificación tipo B, dice, aquí hay una diferencia. La definición de la unidad de verificación tipo B dice, persona física o moral acreditada y aprobada en los términos de la Ley sobre Metrología y Normalización, constituida por el propio centro de trabajo y que forma parte integrantes del mismo, con independencia de juicio, integridad en la relación con sus actividades y sin conflicto de intereses, responsable de verificar el grado de cumplimiento con la presente norma mediante la emisión de un dictamen de evaluación de la conformidad. Fíjense, la unidad de verificación tipo B es aquella que dice la norma que puede ser integrada por el mismo centro de trabajo. O sea, el mismo centro de trabajo. Jessica, ¿me ayudas con tu micrófono, por favor? Si puedes silenciarlo, Jessica. Sí, claro. Gracias. Entonces, la unidad de verificación tipo B puede ser integrada por el mismo centro de trabajo, pero hay una parte muy importante aquí que marca la normativa, ¿eh? Hay una parte muy importante que dice, con independencia de juicio, ahí está marcado, con independencia de juicio. Abusados con esta partecita que a veces se lee muy rápido y no se logra entender a profundidad lo que es. ¿Qué es la independencia de juicio? Que él tenga la libertad o que el mismo centro de trabajo, la misma persona que pertenece al centro de trabajo, tenga la independencia, tenga la libertad para poder identificar la falla y poder corregirla. O sea, que no sea una persona que esté inmiscuida con el proceso o con el mantenimiento del proceso. Por ejemplo, no puedo yo de preguntarme, ingeniero Carlos Hernández Beltrán, ¿quién es el mejor instructor del mundo? Ah, el ingeniero Carlos Hernández Beltrán, ¿no? Ah, y este es el mejor. No puedo yo autoevaluarme, la evaluación la tienen ustedes. Ustedes van a definir quién es el mejor instructor, ¿no? O cuál fue la mejor experiencia que tuvieron en capacitación. Así, cuando en su centro de trabajo ustedes tienen que identificar quién es la persona que tiene esta condición para poder definir esta parte, ¿no? Entonces debe tener la independencia del juicio para poder hacerlo. No puede ser la persona que le hace el mantenimiento al equipo, ella que forme parte de la unidad de verificación, porque no le vamos a decir, oye, ¿y este equipo está bien? ¿O qué errores encontraste en el equipo? Va a decir, pues yo hice el mantenimiento, yo la verifiqué, yo la inspeccioné, yo la firmé, pues todo está bien, ¿no? 10, 10, 10, 10 para todo. Entonces, no debe de ser una persona que no pueda tener independencia de juicio, debe ser una persona que esté desde afuera y que no haya conflicto de interés. Ahí lo marca, ¿no? Abajo también sin conflicto de intereses. O sea, que no haya un conflicto. Es más, aún peor aún, ¿no? Que alguno de ustedes sea, no sé, familiar del encargado de producción, ¿no? Y al encargado de producción le tocaba darle mantenimiento a las válvulas de relevo de presión y no lo hace, ¿no? Entonces, que llegue el hermano y por cubrir a su hermano no haga la inspección de manera correcta porque va a ser observado y ponga ahí que todo está bien para no exponerlo, ¿no? A eso se le llama conflicto de intereses. Entonces también yo no puedo ir a auditar a mi hermano si es a la persona que voy a verificar su grado de cumplimiento. Debe de ser sin conflicto de intereses, alguien que no aplique, ¿ok? Y la unidad de verificación tipo C, dice la definición, la persona física o moral acreditada y aprobada en los términos de la ley sobre metrología y normalización,
que cuenta con personal para realizar de manera independiente los servicios de elaboración, ejecución y validación de los requerimientos establecidos en la presente norma mediante la emisión de un reporte de servicios y la verificación del grado de cumplimiento con la presente norma mediante la emisión de un dictamen de evaluación o de la conformidad. Fíjense, la persona física moral por los términos de la ley de que cuente con el personal. La tipo A, y yo les decía una persona física moral, o sea, un servidor. Yo puedo ser pero yo como persona, yo como CSC capacitación, pues yo puedo ser la persona encargada, ¿no? Pero en el caso de la tipo C, o sea, ya yo como empresa, yo CSC Capacitación México, ya yo como empresa, ya yo puedo tener incluso ya yo puedo tener a gente a mi cargo, o sea, gente registrada. Yo agarro y registro a María Ramírez, registro a José Ignacio, registro a Gilberto López, registro a Jessica, registro a Ismael, y viene una empresa en Querétaro y me dice, oye, Carlos, necesito que me mandes a la gente de CCC Capacitación a hacer mi inspección. Yo no puedo ir, pero voy a mandar a María porque ya está autorizada y aprobada como una unidad de verificación tipo C. Hay otra empresa en Villahermosa que me dice, oye, necesito también que esté el mismo día, no puedo hacerme dos, pero a Villa María la voy a mandar a Querétaro y a José Ignacio lo voy a mandar a Villahermosa y a Gilberto lo voy a mandar a Mérida y a Jessica la voy a mandar a la Ciudad de México y yo, Carlos, voy a estar en Puebla verificando otros equipos. Entonces, eso es una unidad de verificación tipo C, aquella persona físico-moral que tiene la facultad para poder tener personal que tenga la capacidad de hacer este tipo de inspecciones, siempre y cuando se encuentre registrado ante la Secretaría del Trabajo o que cumpla con el proceso de registro, que esa es de las partes más importantes que debemos de atender, ¿no? Dice clasificación de los equipos. ¿Cómo se clasifican los equipos? Les decía yo, te los voy a enseñar a clasificarlos. Primero, ahí me marca, dice, los equipos en el centro de trabajo deberán de clasificar de conformidad con lo siguiente. Fíjense, ahí te marca una tablita, la tablita así como la tiene marcada ahí, así está marcada en los centros de trabajo, ¿no? Así está marcada, perdón, en la norma oficial mexicana 020. Ahora, la primera clasificación dice, recipientes sujetos a presión que contengan o agua, aire o cualquier fluido no peligroso con presión de calibración menor a 490.33 kilopascales y un volumen menor a 0.5 metros cúbicos. Fíjense, los categoría 1, los recipientes sujetos a presión que contengan agua, aire o cualquier fluido no peligroso con una presión de calibración menor a 490.33 kilopascales. Si convertimos 490.33 kilopascales a kilogramos por centímetros cuadrados, nos da 5 kilogramos por centímetros cuadrados. Si su manómetro lee PSI, si convertimos 490.33 kilopascales a PSI, da un total de 71.12 PSI. Si el manómetro te da una presión igual o menor a 71.12 PSI, va a ser considerado un recipiente sujeto a presión categoría 1. Si tu manómetro está en kilos y te da una presión menor o igual a 5 kilogramos sobre centímetros cuadrados, va a ser considerado un recipiente sujeto a presión categoría 1. Si tu manómetro te da la lectura en kilopascales y la lectura es menor o igual a 490.33 kilopascales, va a ser considerado categoría 1. Y en volumen, dice igual, menor o igual a 0.5 metros cúbicos. El metro cúbico, recuerden que son 1000 litros. Si convertimos un metro cúbico a litros, serían 1000 litros. Entonces, 0.5 metros cúbicos es igual a 500 litros. Si tu recipiente tiene menos o igual o menos de 500 litros, sigue siendo considerado categoría 1. Sigue siendo considerado categoría 1. Si tu equipo está dándote una lectura no en metros cúbicos, no en litros, y te lo está dando en galones, entonces, si tu equipo te da una lectura en galones de 109.98 galones, ya ahí tenemos los 500 litros. De 109.98 galones para abajo, ya
sigue siendo considerado un, ¿cómo se llama? Un recipiente categoría 1. ¿Okay? Sigue siendo considerado un recipiente categoría 1. Entonces, así van ustedes a poder definir aquellos recipientes. ¿Cómo voy a saber cuándo es categoría 1? Pues sencillo, dos parámetros. Uno, la presión, y la otra, el volumen. ¿Cuáles van a ser, cuál es la presión de los categoría 1? Todos aquellos por debajo o igual a 490.33 kilopascales, o igual a, menor o igual a 5 kilos, o menor o igual a 71.12 psi. Y en volumen, que el volumen sea menor a 1 litro, perdón, a 1 metro cúbico, o a 500 litros. O si ya lo decía yo, si hay la necesidad de convertir a galones, son 109.98 galones. Para los recipientes considerados, para los recipientes sujetos a presión considerados en categoría 2, dice los recipientes sujetos a presión que contengan agua, aire o cualquier fluido no peligroso con presión de calibración menor o igual a 490.33 kilopascales o un volumen mayor a 5.3. Perdón, o un volumen mayor a 0.5 metros cúbicos, perdón. O sea, lo mismo que la misma presión que los categoría 1, pero aumenta el volumen. Ya es mayor a 0.5 metros cúbicos, o mayor a 500 litros, o mayor a 109 galones, ¿no? 2, dice, contengan agua, aire, fluido no peligroso, con presión de calibración mayor a 490.33 kilopascales, pero menor a 784.53 kilopascales. Dice la categoría 2, pueden ser también todos aquellos recipientes, aquellos equipos que tienen una presión mayor a 490 kilopascales, o sea, mayor a 5 kilos, pero menor a 686 kilogramos, a 686, perdón, kilopascales. No, sí, a 784 kilopascales, 784.53 kilopascales, que si convertimos los 700, ¿cuánto es? 754 kilopascales a kilogramos, son 8 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Si lo convertimos a PSI, son 113.79 PSI. Entonces, si tu manómetro lee esta condición, si tu rango de presión de tu equipo está entre 5 y 8 kilos, ahí se considera un recipiente de alta presión tipo 2. También me dice en el tercer punto, manejen fluidos peligrosos con presión de calibración mayor o igual a 686.47 kilopascales y un volumen menor o igual a 1 metro cúbico. Aquí me dice que todos aquellos que tengan fluidos peligrosos, todos que tengan fluidos peligrosos, y ya mencionamos cuáles pueden ser los fluidos peligrosos, lo vimos al inicio como con la presentación. Bueno, todos los que sean considerados fluidos peligrosos, que tengan una presión de 686.47 kilopascales, que es igual a 6 kilos, pues, no, perdón, igual a 7 kilos, pues ya son considerados también un recipiente sujeto a presión categoría 2, ¿sale? Y los categoría 3, dice la normativa, los categoría 3 son los recipientes que contengan agua, aire, cualquier fluido no peligroso con presión de calibración mayor a 490.33 kilopascales, mayor a 5 kilos o menor a 8 kilos y con un volumen mayor a 1 metro cúbico o mayor a 1000 litros, ¿no? Ya ese se considera un recipiente categoría 3. O 2, si se contengan agua, aire o cualquier fluido no peligroso con presión de calibración mayor a 784, mayor a 8 kilos y cualquier volumen. Cualquier recipiente sujeto a presión que tenga, cualquier recipiente que tenga más de 8 kilos de presión, ya se considera un recipiente categoría 3, de acuerdo a lo que dice la norma. Si tu equipo tiene más de 8 kilos en su manómetro, ya ese es un equipo categoría 3 y la norma dice que ya debió haber sido notificado a la Secretaría del Trabajo para que le fuera asignado un número de control. ¿Ok? Dice también, manejen fluidos peligrosos con presión de calibración menor o igual a 686.47 kilopascales y mayor volumen a 1 metro cúbico o 4, manejen fluidos peligrosos con presión de calibración mayor a 686, mayor a 7 kilos. Si hay un fluido peligroso y la presión es mayor a 7 kilos,
ya es suficiente para ser considerado como un recipiente sujeto a presión categoría 3. ¿Ok? Así lo establece la norma oficial mexicana, cuando ya cumple con esta condición de seguridad. Cuando ya se cumple esta condición de seguridad. Dice también la clasificación, vamos ahora con la clasificación de los recipientes criogénicos. Los recipientes criogénicos, aquí está mucho más fácil cómo clasificar un recipiente criogénico. El recipiente criogénico únicamente se clasifica en 2 y 3. Aquí muy sencillo, y es más sencillo porque únicamente se clasifica por volumen, por metros cúbicos. Acordamos que un metro cúbico es igual a 1000 litros. Entonces, un recipiente categoría 2 van a ser todos aquellos recipientes criogénicos que su volumen sea menor o igual a un metro cúbico. Y todos los recipientes que tengan más de un metro cúbico o su capacidad sea mayor a un metro cúbico van a ser considerados pues categoría 3. Categoría 3. Aquí es muy sencillo. Digo, en los recipientes criogénicos únicamente categoría 2 y 3. Los dos, aquellos igual o menor a un metro cúbico, igual o menor a 1000 litros, o igual o menor a 109 galones. Y categoría 3, mayor a un metro cúbico, mayor a 1000 litros o mayor a 109 galones, ¿no? Entonces, es muy sencillo clasificar los recipientes criogénicos. Ahora, para clasificar las calderas, también las calderas se clasifican únicamente en categoría 2 o 3, de acuerdo a lo que establece la norma oficial mexicana. La categoría 2, dice la norma oficial mexicana, por su presión y por su capacidad térmica. Aquellos que tienen más de 5 kilos de presión, aquellas calderas que tienen una presión igual o menor a 5 kilos, son considerados categoría 2 y una capacidad térmica de 1674, no, ¿cómo sería? Megajoules, menor o igual a 1.674.072 megajoules por hora, ¿no? O igual en categoría 3, dice, y menor o igual a 5 kilos, marca la misma presión, pero marca mayor capacidad por encima de lo que marca megajoule por hora. Igual en la presión, los categoría 3, ya cuando rebasan los 5 kilos de vapor, ya, o cualquier capacidad, ya se considera categoría 3. La norma marca megajoule por hora, pero recuerden que hay algunas calderas que trabajan en caballo de fuerza o tienen algunas otras unidades de medida. Hay que ver en qué unidad de medida está su caldera y en base a eso pues hacer las conversiones para poder determinar cuál es la unidad de medida que se tiene para poder alinearse a lo que marca la norma 20, ¿no? Bueno, dice también, condiciones de seguridad en los equipos. ¿Cuáles son las condiciones de seguridad que se deben de cumplir en todos los equipos o recipientes sujetos a presión, criogénicos o de caldera? Iniciamos, dice, para los equipos clasificados en categoría 1. Los equipos o los recipientes sujetos a presión clasificados en categoría 1, ¿qué debo de cumplir? ¿Qué dice la norma? La norma lo primero que me dice, debe estar marcado y pintado el número de serie único de identificación o número de TAC. Ustedes en el centro de trabajo tienen la obligación de identificar por un número único todos sus recipientes sujetos a presión, desde la categoría 1 hasta la categoría 3. Bueno, este número debe estar marcado y debe ser visible en el recipiente sujeto a presión. A la hora de una inspección va a ser observada esta condición. Van a observar si cumplen con esta condición o no cumplen con esta condición, ¿ok? Dice también contar con manómetros y en su caso con los instrumentos de control. Manómetros, ¿por qué? Es una obligación saber cuál es la presión que tiene el equipo. Eso es lo ideal, tener el control o conocer la presión de los equipos. Algunos centros de trabajo que ya son muy grandes tienen cuartos de monitoreo y control. Estos manómetros mandan una señal o mandan la misma lectura al cuarto de monitoreo y control, y alguien ya en el tablero sentado tiene un panel en el cual identifica cuál es el rango de presión aceptable mediante un sistema en el cual el equipo puede estar operando sin tener ninguna alteración. Aunque el equipo tenga alguna variación, no va a haber ningún problema. Hay parámetros en los cuales ya cuando se sale de ese parámetro, ya estamos teniendo una lectura errónea, por así decirlo. Dice contar también, mantener sus instrumentos de control en condiciones seguras de operación, contar con dispositivos de relevos de presión, válvulas de relevo de presión, es una obligación, contar con unas válvulas de relevo. ¿Por qué?
porque es la manera de la cual yo voy a despresurizar el equipo y evitar que generemos algún daño o alguna catástrofe en caso de que no lleguemos a controlar la presión en los equipos. Estos relevos de presión van a entrar automáticos, o sea, ¿cómo les explico? En casa, ¿no? Muy sencillo, en casita. Cuando mamá pone a cocinar la carne y quiere que la carne esté muy rápido, hay una olla que le llaman la olla express, ¿no? Así, si han escuchado hablar, yo creo que todos la tienen en casa, o la tiene mamá, o la tiene la mamá, o la abuelita, o la tía, tiene una olla express. Esa olla express sí se han dado cuenta que tiene como un pistoncito, que ponen a cocinar, prenden la olla y empieza a hervir y el pistón no se levanta, y luego después de determinados 15, 20 minutos el pistón se levanta y alivia la presión, y entre más pasa el tiempo empieza a salir vapor a presión por esa válvula de la olla. Bueno, hagan de cuenta eso, exactamente lo mismo es lo que hace un dispositivo de relevo de presión, una válvula de relevo de presión. Eso es lo que hace. En la olla express, cuando la presión es tanta que no tiene por dónde salir, ese pistón con el peso ideal que tiene, se bota. Al botarse ese pistón, libera toda la presión de la olla para que la olla no reviente por la gran cantidad de vapor que se está generando adentro, donde la comida está hirviendo, ¿no? Entonces, ese mismo dispositivo de relevo de presión son los que les ponemos a los equipos en todos los centros de trabajo, para que en dado caso de que haya una variación, evitemos que este equipo reviente y esa válvula se aperture. Y al momento de que se aperture, libere la presión, y al momento de liberar la presión, garantice la seguridad de los equipos, ¿no? Y eso es un cumplimiento normativo, o sea, es una obligación. Me tocó en algún momento hacer una inspección en una planta allá pegado a Tapachula, Chiapas, y llegué a verificar cuáles eran los dispositivos de relevo de presión que tenían, y no había dispositivos de relevo de presión, incluso no había un monitoreo continuo. Ellos metían presión a su equipo y el manómetro marcaba una presión, pero no había quien monitoreara. Le digo, y si se rebasa la presión, ¿cómo lo van a controlar? ¿Cómo se va a despresurizar el equipo? Me decía alguien de ellos, no hay manera de despresurizarlo. No podemos despresurizarlo, ¿no? Entonces ya ahí puede haber un daño. La norma dice que hay que contar con estos dispositivos de relevo de presión. Disponer de espacios suficientes para su operación, revisión, en su caso también la realización de las maniobras de mantenimiento de conformidad con el manual. Los equipos no deben de estar pegados unos a otros, o no deberían de tener pasillos cerrados o muy estrechos. La norma establece que todos los recipientes categoría 1 deben tener espacios suficientes para que el personal que llega a hacer el mantenimiento tenga la libertad de movimiento y pueda hacerlo de manera segura, sin comprometer su integridad. Así lo establece la norma oficial mexicana, que así debiera de ser, ¿no? Entonces también eso se revisa en una auditoría. Dice, para los equipos clasificados en categoría 2 y 3, se deberá cumplir con lo siguiente: tener marcado o pintado el número de serie o único de identificación, bueno, ya lo vimos, igual el número TAC, contar con protecciones físicas como barreras de contención o cercas perimetrales. En los equipos categoría 2, en recipientes sujetos a presión, ya nos dice la norma que debo de tener una barrera física, una protección física, o algo que contenga al personal para que pueda ingresar al área donde está el equipo. También dice, debe mantener un sistema de soporte o de cimentación en condiciones tales que no afecte su operación. Para montar el equipo debe de estar sobre soportería. Debe de haber soportería en el equipo para garantizar el cumplimiento normativo. Para garantizar el cumplimiento normativo debe de estar sobre esta condición. Dice también disponer de espacio requerido para la operación de los equipos, y en su caso la realización de las maniobras, la misma condición, el mantenimiento, pruebas de presión, exámenes instructivos, las dimensiones que deben ser equivalentes al espacio que se requiera, de tapas, cubos, mamparas, quemadores, no sé lo que aplique, ¿no? Pues de acuerdo a la condición de las tapas, a la dimensión de ellas, son los espacios que debemos de tener para poder garantizar la manipulación correcta al momento de un mantenimiento. Otra de las condiciones es que deben estar señalizados para identificar los fluidos que contienen, de conformidad con lo que establece la norma 018, que ya están los pictogramas que yo comentaba, 9 pictogramas que marcan la norma 018-2015, que habla del sistema globalmente armonizado. Deben de estar identificados también de acuerdo a la norma 26, que acabo de comentar, que son los 3 colores que marca la norma: el verde, el amarillo y el rojo. ¿Por qué?
No hay más colores en México que estén marcados de manera normativa. Algunos centros de trabajo hay colores azules, hay colores cafeces, hay diferentes tipos de colores. Estos colores están basados en fundamentos que tiene ANSI. ANSI es el American National Standard Institute, el Instituto Nacional Estadounidense de Estándares. Entonces, su nombre lo dice, es el vecino Instituto Nacional Estadounidense de Estándares, ¿no? Entonces, los centros de trabajo lo toman como, algunos centros de trabajo toman estos estándares como referencia para aumentar el nivel de seguridad. ¿Se vale? Claro que se vale, ¿no? Porque aumentan el nivel de seguridad. Recuerden que lo que dice la norma es lo mínimo que debemos de cumplir en cada centro de trabajo. Entonces, ¿puedo aumentar mi nivel de seguridad? Claro, lo que no puedo hacer es corromperlo. O sea, no puedo corromper lo que dice la norma, pero puedo aumentar lo que dice la norma. Lo puedo aumentar, perdón, las condiciones de seguridad de acuerdo a referencia internacional, en este caso, como lo que dice ANSI. Bueno, estar conectados a tierra física, lo mencionaba como norma de referencia, los recipientes sujetos a presión deben estar conectados a tierra física que contengan o manejen líquidos o gases inflamables. Si dentro de tu recipiente hay algún tipo de líquido, gas, que pueda, algo que se pueda prender, debe tener una conexión a tierra física. Para darle el cumplimiento a la tierra física, debes de también conocer lo que dice la norma oficial mexicana 022 de la STPS. Lo que diga la norma 22 es la parte del cumplimiento que debemos tener para garantizar esta condición. Dice, mantener sus instrucciones de control en condiciones seguras de operación. Mantener sus instrucciones de control en condiciones seguras de operación. También me dice, contar con elementos que dirijan el desahogo de los fluidos a través de dispositivos de relevo de presión. Estos son unos ejemplos de dispositivos de relevo de presión. Lo acabo de explicar ahorita con la OI Express, ¿no? En lugares donde no dice con el estado de los fluidos, gases, vapores o líquidos, a lugares que no dañen a trabajadores, que quiere decir lo que hace la OI Express, que abre el pivotito y sale el vapor. Bueno, ese pivote y ese vapor es lo mismo en los equipos, en los recipientes. Pero la norma dice que cuando esta válvula se aperture, todo ese vapor que sale o toda esa presión que se libera no esté en contacto directo o no vaya a estar en contacto directo con el personal que pueda causar un daño al personal. Entonces te piden que estas estén dirigidos hacia lugares seguros, hacia lugares en donde no va a haber alguna afectación. ¿Ok? Dice de conformidad con lo establecido en la norma 093 de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, ¿no? La que te establece. Dice también contar con medios de extinción de incendios en los equipos que contengan o manejen líquidos o gases inflamables o sustancias combustibles conforme a lo establecido en la norma 2. Conforme a la norma 2, ya lo especifiqué al inicio, la norma 2 habla de contraincendios, ¿no? Entonces, debemos contar con medios de extinción de incendios. La norma 2 habla de que tenemos que hacer un estudio para identificar si tu riesgo de incendio es alto, si tu riesgo de incendio es ordinario, de acuerdo al tipo de riesgo que tengas, son las condiciones de seguridad que debes de cumplir, los tipos de equipo y bla, 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 todo lo demás, ¿no? Entonces, para saber qué tipo de equipo, pues debemos de considerar esta parte, ¿vale? Dice Noemí Serrano, pregunta cada cuándo se realiza la calibración de las válvulas de seguridad y qué tiempo de vida tiene. Tiempo de vida, no hay un tiempo de vida especificado para las válvulas de relevo de presión. Cada cuándo sí hay un tiempo especificado, cada año te tienen que mandar a calibración con el fabricante o con un proveedor autorizado para la calibración. El tiempo de vida no está establecido, no hay, bueno, hasta ahorita que yo sepa, ningún fabricante de válvula te dice esta válvula va a tener un tiempo de vida de 10 años una vez que empiece su operación, por ejemplo, ¿no? Hay recomendaciones de vida útil en algunos fabricantes, algunos marcan 15 años, otros marcan 10 años, pero son recomendaciones de tiempo de vida útil. ¿Por qué? Por el tipo de material en el que está hecho tu válvula. Todas las válvulas de relevo de presión vienen de diferentes tipos de materiales de acuerdo al fluido que estés metiendo, si es un gas, si es un fluido más denso, entonces cada resistencia de material es diferente. ¿Vale? Y la calibración sí, cada año está recomendada, también la norma establece o recomienda que cada año se haga una calibración de estos equipos. Y ojo, porque me ha tocado ver que muchos centros de trabajo, digo, la gente de mantenimiento del centro de trabajo la baja, la limpia, la sopletea, la quita, la mueve y dice, ya está lista y se vuelve a montar, ¿no? Debe de ser por un proveedor autorizado.
debe ser, de nada, Noemí, debe de ser por un proveedor autorizado. Entonces, así debería de aplicarse este mantenimiento. No debería ser por persona que no cuenta con los conocimientos suficientes para hacer una calibración de esta válvula. Debe ser por personal calificado. Dice también estar sujeto a los programas de revisión y mantenimiento. Es una obligación disponer de las hojas de datos de seguridad, de los fluidos contenidos en los equipos. Recuerden, lo acabo de mencionar ahorita, no todos los equipos contienen el mismo fluido, va a depender mucho del proceso que ustedes tengan. Ese rato que iniciamos, yo les decía, esta norma aplica para todos los centros de trabajo, para el giro en el que ustedes estén, si ustedes están en la industria hotelera, si ustedes están en la construcción, si ustedes están en la industria automotriz, si ustedes están en la industria química, si ustedes están en la industria petrolera. Cada industria tiene su proceso, ¿no? Entonces, cada proceso tiene un riesgo y cada proceso se maneja de manera diferente, ¿no? Por ejemplo, Pemex, que es la industria petrolera, su materia prima es el crudo, su producto terminado es la gasolina, ¿no? La turbocina, el diésel, ¿no? Y no es lo mismo que la automotriz, o sea, los riesgos no son iguales. También va a haber resistencia sujetas a presión, pero el tipo de riesgo va a ser diferente. Por ende, los materiales con los que están hechos las válvulas, los manómetros, los equipos, también van a ser diferentes, ¿no? Y ahí debemos de conocer cuál es el fluido que hay adentro del equipo para que yo también sepa cuál es el deterioro que puede tener y las inspecciones que deba yo de hacer y cuáles son los riesgos a los que me voy a enfrentar. Incluso la misma hoja de datos de seguridad me va a establecer qué hacer en caso de un contacto, qué hacer en caso de ingesta, qué hacer en caso de incendio, qué hacer en caso de derrame, qué hacer en la misma hoja de datos. Por eso va a ser importante que tengan a la mano siempre la hoja de datos de seguridad, como lo establece la norma 18-2015. También dice mantener las condiciones originales de diseño de los sistemas de calentamiento, tales como quemadores de combustibles, en el caso de intercambiadores de calor y generadores de vapor o calderas, mantener condiciones originales de diseño. No se permite hacerle modificación a los equipos, que quede claro, digo, desgraciadamente también lo he vivido, me ha tocado en algunos centros de trabajo que en la parte constructiva, cuando no se cumple con el diseño del proyecto, se hacen algunas modificaciones inclusive a las tuberías, ¿no? El disparo ya no llega aquí, ya no topa aquí, hay que volver a subirle, hay que meterle un codo, hay que volver a bajarla de aquel lado, hay que volver a bajar o aumentar la presión. Entonces, ahí hay una variación y no debería de suceder así, porque ya estamos jugando con el diseño original del equipo. Entonces, no debemos de hacer modificaciones, al menos que sea un fabricante el que haga esta modificación y va a ser en base a cálculos. La norma establece que nosotros no estamos autorizados para hacer ningún tipo de modificación. Ahora, para los recipientes sujetos a presión clasificados en categoría 2 o 3, se deberá cumplir con lo siguiente también: contar con dispositivos de relevo de presión o elementos que controlen la presión de operación que sea menor o igual a la presión máxima de trabajo. La presión, hay dos presiones, bueno, hay varias presiones que se manejan. Hay presión de operación, hay presión de diseño, hay presión máxima de trabajo. Los equipos, por ejemplo, están diseñados a una presión máxima. Te dices, yo voy a trabajar en mi línea a 5 kilos de presión, por ejemplo. Esa va a ser, a eso se le llama presión de operación. O sea, siempre va a estar trabajando a 5 kilos. Y va a haber una variación entre 4 kilos y 6 kilos. O sea, mi rango de operación va a estar entre 4 y 6 kilos, pero mi presión de operación va a ser 5 kilos. A eso se le llama presión de operación, a la cual la presión puede tener una variante, pero es la que siempre va a estar operando adentro o la que siempre va a mantener el equipo. Pero hay una presión máxima de trabajo. O sea, el equipo puede llegar a trabajar hasta 6 kilos, por ejemplo, ¿no? Esa es la presión máxima de trabajo. Después de esa presión máxima de trabajo, ya entran los dispositivos de relevo de presión. ¿Por qué? Porque ya estoy poniendo en riesgo mi proceso. Ya es donde va a entrar un relevo de presión que va a ser el... Llegó a 6 kilos, a lo máximo que debió haber llegado, porque su presión de operación era de 5, llegó a los 6, y a los 6 ya el pivotito de la olla express ya se botó. Y ya empezó a liberar todo el vapor que tenía dentro, ¿no? Entonces, así como funciona. Dice también tener calibrados sus dispositivos de seguridad de acuerdo con lo previsto en el numeral 14.1 de la presente norma y contar con instrumentos de medición de presión y que el rango de medición se encuentre entre 1.5 y 4 veces la presión de operación o en el segundo tercio de la escala de la carátula.
Aquí se recomienda que los manómetros que se utilizan siempre estén en no más de el segundo tercio de la escala de la carátula. Aquí, digamos que es sencillo, únicamente voy a dividir, por ejemplo, a ver, vamos a ver si lo podemos hacer. Este es de 10, ¿no? Este es de 10. Este es de 10, por ejemplo, aquí, ¿no? Lo divido, serían 3,33, ¿no? Por ejemplo, si fueran 3, 1, 6, 3, 6, 66 y, no, y 10, aquí así, ¿no? Entonces, este es un tercio. Este es el segundo tercio. Y este es el tercer tercio del manómetro. ¿Qué dice la norma? Contar con instrumentos de medición de presión en el rango de medición que se encuentran entre 1.5 y 4 veces la presión de operación o el segundo tercio de la escala de la carátula. ¿Qué quiere decir esto? Que mi aguja, esta aguja que ustedes ven aquí, debe estar oscilando entre 1 y 6.6. Aquí debe estar. Aquí debe estar mi aguja, aquí debe estar mi aguja, aquí debe estar mi aguja siempre. Si en algún momento en mi manómetro la aguja rebasa el segundo tercio de la carátula, pues ya me estoy metiendo en problemas porque no es lo correcto, ¿ok? No tenemos el manómetro adecuado, no tenemos el manómetro adecuado y eso puede poner en riesgo la lectura de mis equipos. Entonces, la norma establece que debe de ser así. Dice también colocar válvulas de cierre entre el equipo y los dispositivos de relevo de presión, únicamente en los casos previstos en el apéndice B, contar con válvulas en caso de que aplique, hay un apartado que lo establece. Mantener al menos uno de los dispositivos de relevo de presión en servicio cuando exista una conexión de 3 vías. Debe de quedar cuando menos, si yo le voy a dar mantenimiento a mis válvulas, cuando menos una debe estar disponible para poder hacer la función de seguridad cuando así se requiera. Calibrar el primer dispositivo de relevo de presión, disco de ruptura, a un valor inferior al segundo o este último dispositivo de relevo de presión cuando se encuentre instalados en una serie. Los discos de ruptura son dispositivos que te ayudan a llegar a un límite. Cuando llegas al límite de esa presión, por ejemplo, 8 kilos, ya el disco está diseñado para que, por ejemplo, no digo que revienten a los 8 kilos todos, pero este de manera específica a los 8 kilos va a reventar y va a liberar toda la energía de manera espontánea. Para las condiciones de seguridad en los recipientes criogénicos, categoría 2 o 3, dice instalar en el exterior de los locales sobre la base de concreto con cercas perimetrales, debe de estar bordeado o delimitado, evitar almacenamiento de materiales, no están diseñados para eso, permitir el acceso únicamente a personal autorizado, un control de acceso a los recipientes criogénicos, disponer de señalización, ya vimos la señalización, los colores en las tuberías, los 4 colores para señalización, verde, azul, amarillo y rojo. 4 colores para señalización y estos aplican en toda la República Mexicana. Verde, azul, amarillo y rojo. Los colores o el color verde, todos los letreros que ustedes vean en color verde indican una condición de seguridad o una condición segura. Por ejemplo, rutas de evacuación, salidas de emergencia, puntos de reunión y conteo. Todos los letreros que ustedes vean en color amarillo indican un riesgo o un peligro. Todos los letreros que ustedes vean en color azul indican una obligación. Estamos obligados a cumplir una condición de seguridad. Y todos los letreros marcados en color rojo indican prohibición o contra incendio. Tienen 2 significados. O está prohibido o contra incendio. También dice mantener calibrada la primera válvula a presión de diseño, de la segunda válvula arriba del 10% del disco de ruptura, tener gasificadores extendidos, contar con tuberías de conexión lo suficientemente flexibles, aplicar el procedimiento de emergencia, contar con un plan de respuesta a emergencia que lo marca la norma 2, evitar el contacto con aceites, grasas o demás, rotular la información en el tanque, nombre y teléfono del propietario de recipientes criogénicos para comunicarse en caso de emergencia, tener a la mano, normalmente estos recipientes sujetos a presión no le pertenecen al centro de trabajo. Estos son dispositivos de, bueno, no voy a mencionar las marcas, pero ya las conocemos, aquellas que venden gases, ¿no? Entonces son muy conocidas, son 2, 3 marquitas nada más, no hay más en el país. Bueno, estos señores, ¿qué es lo que hacen? Cuando la empresa consume mucho nitrógeno, por así decirlo, pues van e instalan un recipiente criogénico, pero tienen un patín de medición para el consumo. Entonces, ellos van cobrándole a la empresa todo lo que van consumiendo. ¿Cuánto consumieron? Consumieron, no sé, en litros, ¿no?
1000 litros. Ah, bueno, te cobro 1000 litros. Y ellos vienen y rellenan su tanque, pero el tanque es de ellos. Cuando la empresa decide dejar de consumir nitrógeno, por así decirlo, ellos vienen y retiran su tanque y ahora se lo rentan a otra empresa, ¿no? O se lo ponen a otra empresa que le va a seguir comprando estos equipos. Dice también generadores de vapor o calderas en categoría 2 o 3. ¿Cuáles son las condiciones de seguridad? Bueno, contar con dispositivos de relevo de presión, ya lo vimos, tener calibrados sus dispositivos de seguridad, mantener instrumentos de medición de precisión en un rango de medición entre 1.5 y 4 veces. Con el segundo tercio, ya expliqué cuál es el segundo tercio de la carátula de un manómetro. Contar con dispositivos de relevo de presión instalados en el cuerpo y en las conexiones remotas. Contar con los dispositivos de relevo de presión también lo establece. Dice, constatar según aplique el adecuado funcionamiento de los elementos, verificar que haya un mantenimiento adecuado y que la lectura sea la ideal, que se cubra el nivel de agua mínimo. Aquí en las calderas es muy fácil, normalmente todas las calderas, las actuales, digo, las más actuales, son electrónicas, entonces traen sensores. Si tu nivel de agua empieza a bajar, la caldera solito te la marca, ya te indica que hay una deficiencia en el nivel de agua y que tenemos de manera obligatoria que cambiarlo, pues que rellenar, o algunos inclusive se alarman y se apagan, ¿no? Va a depender del tipo de caldera que tengas. Que cuente con referencias visuales, los sistemas de protección mecánica, indicadores de nivel, que cuente con sistemas de protección que sean externos al cuerpo de la caldera también. De las condiciones específicas, verificar los dispositivos de relevo de presión, que estén accesibles y libres de obstáculos, Sí. que la presión de calibración, Marco, por ahí cerré tu micrófono, porque estaba abierto. Que las conexiones sean independientes, que estén disponibles, que estén colocados cerca, que tengan un tubo de descarga, que el tubo de descarga tenga un área igual, que no vaya a causar un daño a los trabajadores. ¿Qué más dice la norma? También dice cuando se coloquen un codo para la descarga del dispositivo de relevo de presión, se encuentra a una distancia no mayor a 60 centímetros, también lo establece. Dice verificar los sistemas de purgas, que haya purgas en el sistema de las calderas. Aquí hay, bueno, hay efectos, ¿no? Efectos que se ocasionan por la mala operación de una caldera. Por ejemplo, no sé si han escuchado en algún momento los famosos golpes de ariete en una caldera, ¿no? El golpe de ariete se genera por un choque térmico. El choque térmico se genera porque estamos metiendo vapor muy rápido y la tubería está fría. Entonces, al estar fría la tubería, cuando metes calor o metes vapor, pues la tubería se condensa. ¿Qué quiere decir se condensa? Suda. Al sudar la tubería, el agua y el vapor chocan. Y esto genera golpes en la tubería. A esto se le llama o se le conoce como golpes de ariete. Entonces, estos golpes de ariete llegan a deformar inclusive las tuberías del impacto que tiene al momento de que empieza a correr dentro de la tubería, empieza a deformarlas, ¿no? Entonces, aquí dice verificar que se cuente con sistemas de purga, porque una de las condiciones de seguridad que se deben de tener cuando existe un golpe de ariete es inmediatamente abrir todas las purgas de la caldera o del sistema de la caldera, abrir todas las purgas y garantizar que estén libres. ¿Por qué? Porque toda esa agua que va golpeando la tubería empieza a caer o empieza a drenarse. Eso quiere decir que la empezamos a sacar, toda el agua la empezamos a sacar para evitar que este golpe de condensación dañe mi caldera o dañe la tubería, ¿no? Entonces, por eso dice hay que tener o verificar sus sistemas de purgas que sean efectivos y que siempre estén limpios, ¿no? Que permanezcan limpios los accesorios y elementos de control de seguridad con la finalidad de evitar acumulaciones de residuos o formación de sedimentos que obstaculicen su operación y que las descargas de las purgas se dirijan a las fosas de purgas, dice, o sistemas que permitan la reducción, bueno, que tengan un dren específico, ¿no? Que tengan un dren específico, prevenir la formación de incrustaciones, oxidación o corrosión progresiva de la formación de zonas térmicas críticas que debiliten materiales o uniones del cuerpo del equipo. Entonces, aquí pues nos marca que debemos de prevenir esta condición, ¿no? De garantizar que siempre esté en condiciones ideales. ¿Ok? Bueno, señores, estamos llegando a la parte final de la charla del día de hoy, de la norma oficial mexicana 020. Quiero, digo, antes de terminar, me gustaría
preguntarles a todos que igual abrieran sus cámaras. De hecho, vamos a tomarnos la foto de la evidencia de la capacitación, pero me gustaría antes de que esto sucediera, me gustaría saber si alguien tiene alguna duda, si alguien tiene alguna pregunta en referencia al tema que vimos el día de hoy, si alguien tiene algún comentario que hacer en referencia a eso. Buenas noches. Yo sí tengo una duda, Inge. Ok, claro, adelante. Mire, yo estaba con una compañía de inyección de nitrógeno a pozos petroleros. Ajá. Entonces, teníamos las pipas, o sea, termos, nosotros le decimos termo, tanques, isotanques criogénicos. Ujú. Esa no nos aplica por lo que dice la norma, pero no sé si usted conoce que hay unos termos, se le dicen termos, que por ejemplo si vamos a un pozo, se mueven a ese pozo y de ahí con una unidad inyectora se bombea al pozo. Entonces yo leí la norma y yo le comenté al gerente que pues sí nos aplicaba seguir todo lo que dice la norma, armar los expedientes. Y me comentó que no nos aplica, que la norma no nos aplicaba. Entonces, mi argumento fue, es que la definición, porque dice que es un tanque horizontal, que no son tanques verticales, pero yo al leer la norma, no me dice la norma si es vertical u horizontal, solo dice que es un tanque, en su interior tiene un tanque, otro tanque y hay un vacío ahí para que no haya interferencia, no haya transferencia de calor y se nos caliente el líquido criogénico que teníamos. Entonces esa siempre fue mi duda, por eso entré a este curso, porque él siempre se aferró a que no nos aplicaba. Primera, recuerda que va a ser aplicable la norma 20 únicamente para los que estén en sitio, no para los que se transporten. Todos los tanques criogénicos funcionan así como lo acabas de mencionar. Es un tanque dentro de otro tanque. Y en medio de esos tanques hay un vacío. ¿Por qué hay un vacío? Porque evitan la transferencia de calor. Recuerda que los equipos criogénicos se tienen que gasificar y al contacto con el ambiente se solidifican. Por eso es que luego se hacen pilas de hielo o palmas de hielo. Entonces, no aplica la norma 20 para eso. Eso están regulados por medio de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. No tenías que, señor realista, no tenías que darle cumplimiento a lo que dice la norma. Tendrías que darle, si tú quisieras verificar, tendrías que investigar cuál es la norma que aplica para el transporte de estos recipientes criogénicos en carretera para poder meterlos a tu centro de trabajo. Por ejemplo, en la norma 18 sí te dice que si el isotanque o el carrotanque entra a tu centro de trabajo y tiene más de 48 horas en tu centro de trabajo, ya debe de aplicarse el sistema globalmente armonizado. Pero en la norma 20 no, en la norma 20 no especifica un tiempo definido. La norma 20 dice únicamente para los que se encuentran dentro de los centros de trabajo y quedan exentos los carrotanques, los isotanques y todos los demás. Entonces, ahí sí, aunque la definición se apegue y aunque sea un equipo criogénico, es un equipo criogénico que está fundamentado, que está regulado por medio de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. No aplicaría la norma oficial mexicana 020. Eso sí es correcto. ¿Sale? Incluso... Bueno, Ajá. Dime. Teníamos tanques de almacenamiento que no Eso se sí, movían. eso sí. Ajá. Eso sí Sí, es tienes que que... le expliqué como para ver si le agarraba los tanques que teníamos, los que se mueven, pero por ejemplo, teníamos, bueno, el patrón como 40 tanques, entonces de esos 20 estaban fijos y 20 se movían. Entonces, yo pretendía que eran o sea, que se le hicieran los expedientes a los que teníamos ahí en el patio, en la base. Ahí sí aplicaba y ahí sí aplica la norma 020, ¿ok? En el carrotanque, el tanque que traías tú, criogénico, ahí no aplica.
pero en los que tú tengas en el patio sí aplica. Y ahí los vas a clasificar de acuerdo a lo que acabo de mencionar ahorita, y una vez que es clasificado, debiste haber cumplido con todo lo que marca el expediente de la norma y las condiciones de seguridad que marcaba yo hace un rato, ¿no? Si fuera categoría 2, si fuera categoría 3, de acuerdo al volumen, su volumen es mayor a 1 metro cúbico o es menor a 1 metro cúbico, ya se considera 2 o se considera 3, y ya ahí tienes que especificar lo que te marca la norma 20 en categoría 2 o categoría 3 para darle cumplimiento, porque cuando tengas una auditoría, sí va a ser una obligación, no con el isotanque criogénico que tú Ajá. metes, porque ese lo sacan. Cuando llega la auditoría sacan todo, ¿no? Sacan todo, no quiero ver a ni uno aquí, ¿no? Y ya, Sí, ya no cumple, ¿no? Así hacen todas las empresas para sí, evitar eso, es más, no permite la sí, entrada de ningún equipo. Pero lo así que tú fue. tengas en patio, ahí sí vas a ser auditada con esa condición, ¿no? Y De sí, hecho, tuvimos una auditoría y fue la recomendación del auditor. O sea, también le dijeron lo mismo, que no aplicaba, pero el auditor, recuerdo que dijo que los que estaban fijos debían de hacerle el claro, expediente. por Bueno, supuesto. aclaradísima mi duda. Muchas gracias, Ángel. Es correcto, ¿sale? Bueno, los invito a prender sus cámaras. Liz, Abigail, Patricia, José, Noemí, Karina, Liud, David, Angélica. Los invito a encender sus cámaras. Nos vamos a tomar la foto del día de hoy. Yo les agradezco muchísimo que se hayan tomado un tiempo para estar aquí conmigo. También los invito a visitar CSC Capacitación México en Facebook. Los invito a ver nuestro calendario. También estamos casi toda la República Mexicana. Viajamos a toda la República Mexicana. Y ya tendremos ahí nuestras próximas sedes, nuestras próximas ciudades. Espero verlos pronto en alguna otra capacitación. Vamos a seguir aquí con LAR Capacitaciones. Le agradezco muchísimo al ingeniero Luis Landa también por permitirnos esta participación para celebrar el mes de la seguridad. Yo los invito también a la Semana de la Seguridad que vamos a celebrar nosotros en CSC Capacitación México, y próximamente también a nuestro 5º aniversario en la página. ¿Sale? Todos viendo la cámara, la cuenta de 3, vamos a capturar la pantalla para que puedan tener ahí derecho a los beneficios que les da LAR Capacitaciones. ¿Sale? 1, 2 y 3. Excelente, señores. Muchísimas gracias. De mi parte es todo. Espero verlos pronto en mi próxima participación con LAR Capacitaciones. Que tengan una excelente tarde, señores. Muchas gracias. Hasta luego.